Muy bien, entonces tenemos una situación de movimiento parabólico. Esta muchacha, esta niña está arrojando una pelotita, hay dos pelotitas, y a ambas las arroja respecto a la horizontal de 30 grados, como se puede ver en la figura, ¿no? 30 grados respecto a la horizontal siempre, y respecto al suelo a una elevación de 1 metro. Entonces lo que va a hacer es arrojarlo más fuerte o más débil, de tal manera que la primera pelotita caiga aquí en el punto B y la segunda pelotita caiga en el punto C. Bien, la pelotita que va a ir al punto B se va a arrojar seguramente con menos velocidad para que llegue a ese punto, al punto B, y por lo que es más corto el trayecto, con seguridad va a tardar menos en llegar hasta el punto B. Y la pelotita, la segunda pelotita que va a ir hasta el punto C, como su trayecto es mayor, entonces se va a arrojar con más fuerza y también va a tardar un poco más. Va a tardar un poco más en llegar al punto C. Entonces no tarda lo mismo. Si la niña arroja ambas pelotitas al mismo tiempo, no van a llegar a los puntos B y C al mismo tiempo. Es decir, primero va a llegar la primera pelotita al punto B y luego después de un tiempo va a llegar al punto C. Entonces, lo que nos preguntan también es con qué intervalo de tiempo debe arrojar las pelotitas la niña, de tal manera que ambas lleguen exactamente al mismo tiempo al punto B y C. Es decir, que con seguridad tiene que arrojar primero la pelota 2, perdón, que va a ir al punto C. Primero lo tiene que arrojar esa porque tarda más. Entonces, antes lo va a arrojar y va a esperar un cierto tiempo. Va a esperar un cierto tiempo y luego vas a arrojar la pelota 1, que va a llegar al punto B, ¿no? Entonces, ese tiempo de espera debe ser de tal forma que cuando termine el movimiento, los dos exactamente al mismo tiempo choquen en los puntos B y C. Ese tiempo nos piden determinar, ¿no? Ese tiempo de espera, si quiere. Muy bien, resolveremos entonces el ejercicio, jóvenes. Establecemos un sistema de referencias. Esa es la piscina, el punto B en el extremo izquierdo, que se encuentra, según los datos de la gráfica, ¿no? En el problema se encuentra una altura de 0.25 metros respecto al nivel del suelo, ¿no? Esos son los datos que nos dan el problema. Por supuesto, eso lo estamos volviendo a escribir acá con el sistema de referencias que estamos utilizando a nivel del suelo, el origen de coordenadas y desde el punto de lanzamiento, X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba. El punto B, entonces, tanto el punto B como el punto C se encuentran a una altura de 0.25 metros respecto al nivel del suelo. El punto B, respecto al punto de lanzamiento, se encuentra a una distancia horizontal de 2.5 metros y a una altura de 1 metro respecto al nivel del suelo se lanzan las pelotitas, ¿no? Con velocidad V1 y velocidad V2. Ambas velocidades son diferentes y ambas se arrojan con el mismo ángulo de inclinación, es decir, 30 grados, ¿no? Entonces la primera pelotita lanza y llega hasta el punto B. De esta primera pelotita, entonces, vamos a determinar la velocidad V1 que se requiere para que llegue justamente al punto B, porque si esta velocidad es muy pequeña, el movimiento parabólico va a ser hasta ahí, no va a llegar. Si es demasiado fuerte, se va a pasar, ¿no? Entonces hay una velocidad exacta para la cual llega al punto B. Esa velocidad V1 vamos a determinar y también vamos a determinar el tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Ese tiempo de vuelo, ¿ok? Bien, ese tiempo de vuelo que vamos a determinar no es la misma formulita que antes habíamos visto porque las condiciones no son similares, porque empieza desde una altura de 1 metro la pelotita y termina a una altura de 0.25 metros, ¿no? Las formulitas que antes habíamos visto del tiempo de vuelo es aplicable cuando termina al mismo nivel de altura, es decir, si empezaría a 1 metro, debería terminar en 1 metro, o si empieza desde el suelo, debería terminar en el suelo, ¿ya? Entonces, en este caso es ligeramente diferente la fórmula, pero todo eso se va a deducir a través de las ecuaciones que conocemos. Muy bien, entonces resolvamos el problema para esta primera bolita. Entonces, es la ecuación de la trayectoria. Esta es la ecuación que debemos utilizar en el eje X, ¿no? Es un movimiento a velocidad constante en el eje X, y en el eje Y es un movimiento con aceleración constante, entonces esta ecuación corresponde. Muy bien, entonces, para determinar la velocidad V1, debo determinar sus dos componentes de velocidades que tiene este de acá, velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, descomponemos esta velocidad en sus dos componentes, ¿no? Como el ángulo es 30 grados con la horizontal, la velocidad en X sería su velocidad por el coseno de 30 grados. Y en Y, como es el lado opuesto,
velocidad 1 por el seno de 30 grados. Bien, esas son las velocidades en X y en Y. Por supuesto, la velocidad en Y es variable y en X es constante. Bien, entonces determinamos ese tiempo de vuelo utilizando las coordenadas del punto de salida con el punto de llegada, es decir, las coordenadas del punto A y del punto B. Empezaremos por el eje X. Entonces, parte del origen de coordenadas en el eje X, ¿no? Es decir, no parte del origen de coordenadas, sino parte de la posición 0 en X y parte de la posición 1 en Y, ¿no? 1 metro. Entonces, en X sub 0 vale 0, porque ahí se encuentra de forma inicial la pelotita. Entonces, despejando de acá el tiempo, entonces Bx1 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, lo tenemos de esta forma. Entonces, la posición final a la que llega es 2.5 metros, es la posición final, ¿no? Donde se encuentra la pelotita en el punto B, y la velocidad Bx1 es este valor de acá, ¿no? B1 es desconocido, es lo que estamos buscando determinar. Pero esta ecuación que hemos despejado ya es para el tiempo de vuelo. Esto sería el tiempo de vuelo, porque este es el tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto B. Bien, ahora este tiempo lo vamos a reemplazar en la ecuación de Y sub 1 para poder determinar la velocidad. Bien, entonces lo mismo haremos para esta ecuación en Y. La posición final, Y sub 1, 0.25, ¿no? La posición en Y, en su altura, su posición final en el punto B, 0.25, su posición inicial en el eje vertical, en el punto A, 1 metro, ¿no? Velocidad inicial Y, B, seno de 30 grados, menos 1 medio GT cuadrado, menos, porque Y positivo hemos definido hacia arriba y la gravedad es siempre hacia abajo, ¿no? Vertical hacia abajo. Por lo tanto, esta ecuación de Y quedaría de esta forma, ¿no? 0.25, su posición final, 1 metro era su posición inicial, más velocidad inicial, esto es igual, perdón, más velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Menos 1 medio gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ambas cantidades lo estamos reemplazando directamente en la ecuación, ¿no? Este que es el tiempo, 2.5, lo reemplazamos acá, y es sub 0, 1 metro, y es sub 1 en el punto B, su posición final en el punto B, 0.25, ¿no? Y B inicial Y, B seno de 35. Entonces, todo eso se está reemplazando directamente acá. ¿Ok? Y es final, Y es sub 0, B inicial en Y, este es el tiempo, es de inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, eso también es el tiempo. 2.5 sobre B1 coseno de 30 grados. Muy bien, simplificamos esta ecuación. Simplificamos porque la única incógnita que acá tenemos es B1, todo lo demás es conocido. Todo es conocido excepto B1. Entonces, de esta ecuación hay que despejar B1. Bien, entonces pasa a restar 1 al otro lado de la ecuación, pero antes aplicaremos algunas propiedades trigonométricas como el cociente entre seno y coseno, ¿no? Entonces, acá B1 se va a simplificar. Acá tenemos seno, coseno. Esa identidad trigonométrica es la tangente, seno sobre coseno, tangente de 30 grados, es el mismo ángulo, por supuesto, y 2.5 está acá, menos 1 medio, el cuadrado afecta a todos, ¿no? Al numerador y a ambos términos del denominador, es decir, a la velocidad y a la función coseno. Bien, entonces, menos 1 medio que está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar, está restando, pasó a sumar, lo tenemos acá, 2.5 al cuadrado, no estoy seguro si da este valor, es 2.5 al cuadrado y luego dividido entre 2. Ya esa operación matemática da este valor con seguridad, 3.125. ¿No? 2.5 al cuadrado dividido entre 2. Bien, y eso pasó a sumar, está acá, ¿no? Está la gravedad, B1 cuadrado, coseno cuadrado. Se quedó acá tangente cuadrado y 0.25 que estaba sumando pasó a restar al otro lado de la igualdad. 1 menos 0.25, 0.75. Ahí está. Es la operación. Entonces, B1 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces, toda esta operación matemática, tangente de 30 grados por 2.5 más 0.75 da este numerito, 2.19. Entonces, a este 2.19 es que está pasando a multiplicar B1 cuadrado, ¿no? Pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. 0.19 es toda esta operación matemática. Ahí está. De esa forma lo tenemos B1 y 2.19 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la ecuación.
Y acá está 2.19, multiplicando coseno cuadrado. Y el cuadrado de la velocidad pasa al otro lado como raíz. Como coseno está elevado al cuadrado, puede salir de la raíz, 1 sobre coseno. Noten que el coseno está en el denominador. Entonces sale permaneciendo, por supuesto, en el denominador. Y ya está. Entonces reemplazamos todos los valores. Ya podía haberse hecho eso antes también, ¿no? Pero lo he hecho de esa forma para detallar un poquito más el álgebra igual. Entonces, reemplazamos los valores 3.125 por 9.8 dividido entre 2.19, raíz de todo ese valor, dividido entre el coseno de 30 grados. Ese resultado sale la velocidad 1, 4.32 metros por segundo. Bien, esa es la rapidez de la bola 1, no su rapidez, el módulo de la velocidad, porque ya sabemos a qué ángulo se está lanzando, a 30 grados. Entonces, está la rapidez con la que tiene que ser lanzada para que pueda llegar al punto B, exactamente al punto B. Si es menos que esa velocidad, no va a llegar, va a caer un poco antes. Si le imprime mayor velocidad, va a llegar un poco más lejos, ¿no? Entonces, con esa velocidad exactamente llega al punto B. Bien, ahora determinaremos el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en ir del punto A al punto B, ¿no? Y ese tiempo ya lo habíamos hecho acá, ¿no? Aquí está el tiempo. No, ese es el tiempo que va desde el punto A, inicial si quieren, hasta el punto B, que es el punto final. No, lo único que nos faltaba era acá cuánto era esta velocidad B1, pero ahí, ahora ya lo conocemos. Ya lo conocemos esta velocidad B1 con la que sale esta rapidez de la primera bolita, así que podemos reemplazar en esta ecuación para conocer cuánto tiempo tarda en ir del punto A al punto B. Bien, entonces utilizando esta ecuación, no, es la misma ecuación, 2.5 V1 coseno de 30 grados. Entonces, esta velocidad V1 ahora reemplazamos acá y de esa forma conocemos el tiempo, ¿no? 2.5 dividido entre 4.32 por el coseno de 30 grados. Y ahí está. El tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto B, 0.67 segundos. Ya está. No, este tiempo no es la respuesta aún, por supuesto. Este tiempo es el tiempo que tarda en ir de A y B. El tiempo que estamos buscando es ese tiempo de espera que debe tener la muchacha para, para poder lanzar la bola, la primera bolita. Es decir, como la bola 2 llega hasta el punto C un poco más lejos, tarda más en realizar ese trayecto. Por lo tanto, lo tiene que lanzar antes. Lo tiene que lanzar antes y luego la bola 1, que tarda menos en ir a punto B, luego lo tiene que lanzar la bola 1, de tal manera que ambos lleguen al mismo tiempo al punto B y C, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para hallar ese tiempo es que vamos a necesitar este tiempo de vuelo que tarda la bola 1 de ir al punto A al punto B. Todavía no es la respuesta. La que es una respuesta sí es esta de acá, que nos piden la velocidad con que deben ser lanzadas las bolitas, ¿no? Esto sí es una respuesta. Este resultado aún nos falta utilizarlo para hallar ese tiempo de espera, ¿no? Bien, haremos lo mismo, exactamente lo mismo, ahora para la bola 2. Para la bola 2, calcularemos la velocidad con que tiene que ser lanzada, la rapidez, y determinaremos ese tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto C. Entonces, la bola 2, igual, el punto C tiene la misma altura, 0.25 metros. La bola 2 está arrojada desde el mismo punto, desde el punto A una altura de 1 metro, con un ángulo de inclinación de 30 grados, solo que debe ser mucho más rápida el lanzamiento de la bola 2 para que pueda llegar hasta el punto C, que está mucho más lejos, está a 4 metros de distancia del punto de salida, ¿no? Muy bien, entonces haremos lo mismo. Utilizamos las dos ecuaciones de la posición en función del tiempo para X y para Y. En X es a velocidad constante, en Y con aceleración constante. De esta primera ecuación ya sabemos que la posición inicial es 0, despejamos el tiempo, por lo tanto, y para eso vamos a necesitar las velocidades, sus componentes horizontal y vertical. Esta es la velocidad 2. Respecto a la horizontal también se lanza a 30 grados, entonces la velocidad en X sería V2 coseno de 30 grados y la velocidad vertical, velocidad inicial en Y, sería V2 seno de 30 grados. Entonces, despejando de acá el tiempo, esa velocidad de X pasa a dividir, que es V2 coseno de 30 grados. Y ese alcance horizontal que termina teniendo es la posición en X, que es 4, ¿no? 4. En el punto C, la coordenada del punto C en X es 4 metros. ¿Ok? Bien, por supuesto, la posición inicial en el punto A, la posición inicial, la posición en X del punto A es 0. Ahí está, ese es el tiempo de vuelo. No, igual, vamos a utilizar este tiempo de vuelo para determinar cuánto tarda en ir desde el punto A hasta el punto C, pero lo que nos falta es la velocidad. Una vez que lo encontremos, los emplazamos acá para conocer ese tiempo que tarda la bola 2 en ir del punto A al punto C
Bien, pero lo que vamos a hacer con este tiempo es lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, es reemplazar en esta ecuación el tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto C. Entonces, en esta ecuación los reemplazamos ese mismo tiempo y corresponderían las coordenadas del punto A y el punto C en la vertical, en el eje Y, las coordenadas en el eje Y. Entonces, el punto A en el eje Y, si quieren, este punto es el inicial y acá el final. Entonces, el Y inicial en el punto A es 1 metro, el Y final, su coordenada en Y del punto C es 0.25. 0.25. Y, velocidad inicial Y es este de acá, B2, seno de 30 grados. El tiempo es todo esto, 4 sobre B2 coseno, menos un medio G, y este mismo tiempo, 4 sobre B2 coseno de 30 grados. Muy bien, ese reemplazo está acá. No, 0.25, Y final, Y inicial, velocidad inicial en Y, el tiempo, 4 sobre B2 coseno de 30 grados, menos un medio G, y ese mismo tiempo elevado al cuadrado. Bien, aplicamos lo mismo, velocidades se simplifican, seno sobre coseno, esa identidad trigonométrica es la tangente, menos un medio y este cuadrado afectamos, ¿no? A todos, al numerador y a esta multiplicación del coseno por B2. Ahí está. Entonces, esto que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Acá tenemos 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, y 16 dividido entre 2, 8. Entonces, por eso 8 acá, ¿no? G B2 al cuadrado, coseno cuadrado, y este 0.25 pasó a restar al lado derecho ya también, porque acá se sobreentiende que suma, pasó a restar, 1 menos 0.25, 0.75, y acá permanece 4 tangente. Bien, todo este resultado, tangente de 30 grados por 4 más 0.75, todo este número sale 3.06, que ahí pasó a multiplicar B sub 2. No estaba dividiendo en el lado izquierdo, pasó a multiplicar al lado derecho. Ahora 3.06 que está multiplicando a B sub 2 pasa a dividir al otro lado de la ecuación y el cuadrado pasa como raíz. Y damos al mismo tiempo, damos toda la vuelta a la igualdad al mismo tiempo, ¿no? Entonces 3.06 se encuentra acá, dividiendo, ¿no? En el denominador. El cuadrado pasó como raíz. Coseno cuadrado igual es como está elevado al cuadrado, puede salir de esta raíz cuadrada. Entonces sale de esta forma. En el denominador, por supuesto, reemplazamos los datos, hacemos la operación matemática y velocidad 2 termina siendo 5.82 metros por segundo. Por supuesto, lo que se esperaba. Tiene que ser mayor a la velocidad 1, como se lanza con el mismo ángulo, y como tiene que llegar esta pelotita 2 más lejos, al punto C, tiene que llegar más lejos, tiene que ser lanzada con mayor rapidez, por supuesto, ¿no? Entonces, la velocidad 1, 4.32 metros por segundo, la pelotita que llega al punto B, y la velocidad de la pelota 2, 5.82 metros por segundo, más rápido, que tiene que llegar más lejos, al punto C. Ahí está. Bien, ahora determinamos el tiempo, ¿no? Como ya tenemos la velocidad, como les había mencionado, igual reemplazamos en esta formulita de acá, del tiempo, la velocidad 2, para determinar el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en ir desde el punto A hasta el punto C, esta pelotita, ¿no? Ese tiempo de vuelo. Entonces, reemplazando lo que tenemos es 5.82 acá en este valor, hacemos la operación matemática, el resultado sale 0.79 segundos. Entonces, como tiene que ir un poco más lejos, ¿no? Entonces su velocidad, el tiempo que tarda también es un poco más, ¿no? Un poco mayor. No, 0.67 segundos tarda la pelota en 1 para ir hasta el punto B, y la pelota 2 tarda un poquito más, 0.79 segundos para ir hasta el punto C, la pelota 2, ¿no? No es tan grande la diferencia, ¿no? No es tan grande la diferencia. ¿Eso es por qué? Porque la trayectoria de la pelota 2 que va al punto C es más grande, recorre mayor distancia, pero también parte con mayor velocidad. No, tarda ligeramente más, pero no es tan grande esa diferencia porque va con mayor velocidad también. ¿Ok? Sale más rápido. Bien, entonces, ¿cuál es el análisis ahora? Entonces teníamos acá la pelotita y acá está la piscina, o no recuerdo qué lo llama acá. Entonces este es el punto B y este es el punto C. Entonces la pelotita 1 hace su trayecto hasta el punto B, ¿no? La pelotita 1. Y la pelotita 2 hace su trayecto hasta C. Bien, lo que me interesa es
¿Qué tiempo debo esperar acá? Lo plantea de diferente forma, pero se refiere a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está? Determina el tiempo entre los lanzamientos de modo que ambos juguetes golpeen los extremos de la piscina B y C en el mismo instante. No determina el tiempo entre los lanzamientos de modo que ambos juguetes golpeen los extremos de la piscina B y C en el mismo instante, ¿no? El tiempo entre lanzamientos nos dice. Entonces, por supuesto, el juguete C lo voy a lanzar primero, ¿no? Y ese tiempo de esperar lo voy a lanzar luego el juguete B. No, primero se lanza el juguete C porque tarda más en llegar, por supuesto. Entonces, el juguete 2, que va a ir al punto C, se lanza primero, entonces llegará hasta acá, ¿no? Llegará hasta acá. Seguramente ahí va a llegar y luego de ese tiempo de espera, que es lo que nos están preguntando, ese tiempo de espera, luego de ese tiempo de espera se lanza el juguete 2, el juguete 1, perdón. Se lanza el juguete 1. Entonces, en algún momento el juguete 1 llegará acá, ¿no? El juguete 2 estará por acá, ¿no? Va a estar un poco más lejos, y luego de un cierto instante los dos terminan llegando al mismo punto, ¿no? Perdón, en el mismo instante llegan a los puntos B y C, ¿no? Eso se va a transferir, ¿no? Entonces, cuando llegue justo el juguete 2 al punto C, el juguete 1 debe llegar en ese mismo instante al punto B. Entonces, primero se ha lanzado el juguete 2, se ha esperado un cierto tiempo y después de ese tiempo, seguramente acá se encontraba el juguete 2, entonces después de ese tiempo se ha lanzado el juguete 1, de tal manera que ambos lleguen al mismo instante. Entonces, ¿cuánto debe ser este tiempo que tengo que esperar? Bien, entonces, si se dan cuenta, este tiempo que va a tardar acá el juguete 2, ¿no? Desde esta posición para llegar al punto C, tiene que ser el mismo que tarde el juguete 1, en ir hasta el punto B. Esos tiempos deben ser iguales. ¿Ok? Esos tiempos deben ser iguales, ¿no? Porque he esperado un tiempo tal, de tal manera que la pelotita 2 se encuentre acá, y en ese mismo instante, después de haber esperado este tiempo, lanzo la pelotita 1, y la pelotita 1 va a llegar al punto B con el tiempo de vuelo que ya conozco. Ya conocemos ese tiempo de vuelo desde el punto A hasta el punto B. Entonces, la pelotita 1 va a tardar eso. Ahora, como lo he lanzado cuando esta pelotita se encontraba acá, no, esta pelotita, la pelotita 2, verde, va a llegar al punto C en ese mismo tiempo que la pelotita 1 llega del punto A al punto B. Estos dos tiempos son iguales, deben ser iguales, para que lleguen al mismo instante. ¿Se entiende, no? Lo que va a tardar la pelotita 1 de ir desde A hasta B, la pelotita 2 tiene que tardar lo mismo desde esta posición hasta el punto C, ¿no? Tienen que tardar lo mismo para que lleguen al mismo instante al punto B y C, ¿no? Pero he esperado un tiempo de espera acá, un tiempo de espera para que la pelotita llegue a esta posición. ¿Cuánto es este tiempo de espera? Entonces, este tiempo que va desde esta posición hasta el punto C, desde esta posición en el aire hasta el punto C, este tiempo es el tiempo de vuelo de la pelotita 1, es el tiempo de vuelo de la pelotita 1. Todo el tiempo que tarda la pelotita 2 desde el punto A hasta el punto C es el tiempo de vuelo de la pelotita 2. No, si se dan cuenta, acá lo voy a dibujar, todo ese tiempo que va desde el punto A hasta el punto C de la pelotita 2 es el tiempo de vuelo de la pelotita 2. Si se dan cuenta, miren, fíjense, para determinar ese tiempo de espera, simplemente tengo que restar el tiempo de vuelo de la pelotita 2 menos el tiempo de vuelo de la pelotita 1. ¿No? A todo ese tiempo que va desde A hasta C, solo le tengo que restar este tiempo de vuelo 1 que va desde este punto, desde el aire, donde está suspendida, desde ese punto cuando se lanza la pelotita 1 hasta el punto C. ¿No? Se dan cuenta, ¿no? Todo ese tiempo, solo al tiempo de vuelo 2, todo lo que dura desde A a C, le tengo que restar el tiempo, este tiempo de acá, desde C hasta este punto en el aire, que ese ya hemos visto que ese tiempo de vuelo es el tiempo de vuelo 1. Bien. El análisis es fundamental porque la ecuación es bastante sencilla. Con el análisis hemos podido deducir que ese tiempo de espera simplemente es la diferencia entre los tiempos de vuelo 2 y el tiempo de vuelo 1. ¿Se entendió, no? Tal vez un poco más rayados, pero muy rayado acá, muy rayoneado toda la presentación, pero era para que se entienda lo más posible esta
esa deducción de ese tiempo de espera o el lapso entre tiempos de lanzamiento de los dos juguetes. Muy bien, entonces es lo que planteamos acá. Es decir, esa respuesta que estamos buscando es la diferencia entre el tiempo de la pelotita 2, el tiempo de vuelo de la pelotita 2, menos el tiempo de vuelo de la pelotita 1. Que esos tiempos ya los conocemos. De la pelotita 2, 0.79 segundos. De la pelotita 1, 0.67 segundos. Por lo tanto, la diferencia simplemente de ambos. El resultado, 0.12 segundos. Entonces, lanzo la pelotita 2, que va a ir al punto C. Lo lanzo primero, espero 0.12 segundos, muy poquito el tiempo. Ya, se espera 0.12 segundos. Y luego se lanza la pelotita 1. Entonces, con ese tiempo de espera, ambas pelotitas van a chocar al punto B y C al mismo tiempo.